Bienvenidos a. Espero que se encuentren de maravilla, rebosantes de energía y curiosidad. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado haciendo mucho, pero mucho ruido en el universo de las redes sociales. Algo que ha generado un torbellino de reacciones, debates apasionados, análisis profundos y hasta alguna que otra polémica candente. Prepárense porque vamos a desgranar con detalle minucioso qué fue lo que pasó tras el comentario de Demet, un comentario que sin pelos en la lengua y con una contundencia innegable, encendió la mecha de una conversación monumental. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, ¿a qué esperas? Dale a ese botoncito rojo de suscribirse que ves ahí abajo y, lo más importante, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas ni un solo detalle de lo que se cuece, se analiza y se debate por aquí. No te quedes fuera de esta conversación vital. Imaginen la escena, un post aparentemente inocente, una foto que evoca nostalgia, un recuerdo compartido, algo que parecía totalmente cotidiano y sin pretensiones en el vasto y vertiginoso mundo digital. De repente, sin aviso alguno, aparece un nombre, un usuario con una presencia y un peso significativo en el ecosistema online, y suelta una frase. Una frase que a simple vista podría haber pasado desapercibida entre el torrente de información diaria, pero que por alguna razón ignota o perfectamente comprensible, resonó con una potencia explosiva, como un trueno en un cielo despejado. Y ese nombre, el epicentro de esta tormenta digital, es Demet. Ahora, para aquellos que quizás no estén al día con las últimas tendencias y dinámicas de este universo, es importante contextualizar quién es Demet. Demet es una figura pública bastante influyente y reconocida en el ámbito de. Su palabra tiene peso, su opinión es tenida en cuenta por miles, quizás millones, y cuando Demet habla, el mundo digital, o al menos una parte significativa y vocal de él, tiende a detenerse, a observar y a escuchar con atención. El comentario en cuestión, que se propagó viralmente como la pólvora en un polvorín, fue algo así como, qué interesante asterisco, que ahora todos se crean expertos en, ¿será que la experiencia ya no cuenta? Boom. Ahí estaba. Una frase aparentemente sencilla, pero cargada de una sutil ironía, de una duda punzante, quizás de un toque de sarcasmo mordaz, que abrió de par en par las puertas a un debate gigantesco y multifacético. Porque piénsenlo bien, ¿cuántas veces hemos presenciado en las redes sociales a personas opinando con una seguridad digna de un catedrático sobre temas de los que objetivamente quizás no poseen una formación profunda ni una experiencia contrastada? Y sobre todo, ¿cuántas veces nosotros mismos hemos sentido esa poderosa tentación de compartir nuestra propia perspectiva, aunque solo esté cimentada en nuestras propias vivencias, en nuestras intuiciones o en la simple acumulación de información consumida? El comentario de Demet, con su aparente simplicidad, tocó una fibra extremadamente sensible en la compleja red de interacciones digitales. De inmediato, las redes sociales se fracturaron en un mosaico de opiniones encontradas. Por un lado, surgieron aquellos que aplaudieron fervientemente su audacia, que sintieron que finalmente alguien estaba articulando en voz alta lo que muchos pensaban pero callaban, quizás por miedo al conflicto o por falta de una plataforma para expresarlo. Estos partidarios argumentaban que Demet estaba defendiendo valientemente el valor intrínseco de la preparación académica rigurosa, de la investigación exhaustiva, de la trayectoria profesional consolidada y de la experiencia tangible en un campo determinado. Sostenían que en un océano inmenso de información, y lamentablemente también de desinformación, era crucial, incluso imperativo, saber distinguir quién realmente poseía un conocimiento profundo y acreditado sobre un tema y quién, en cambio, se limitaba a repetir ecos, a retransmitir lo que veía o leía sin un filtro crítico o un fundamento sólido. Para ellos el comentario de Demet era un llamado urgente a la reflexión, un recordatorio necesario y contundente de que no todo el que emite un sonido es, por el mero hecho de hacerlo, un conocedor experto. Por otro lado, y con igual o mayor vehemencia, emergieron las voces críticas que se alzaron contra Demet. La acusaron de ser elitista, de posturear una superioridad intelectual, de ser snob, e incluso, en algunos casos, de sentir envidia del éxito y del alcance de otros creadores de contenido que quizás habían alcanzado una audiencia considerable sin seguir los cauces tradicionales de formación o experiencia. Sus detractores argumentaban que las redes sociales, por su propia naturaleza, son herramientas poderosas que democratizan el acceso a la información y a la expresión de la opinión. Sostenían que la experiencia de vida, ese aprendizaje arduo y continuo, a través del ensayo y el error, de las caídas y los levantamientos, también posee un valor inmenso y a menudo insustituible. Argumentaban con razón que no todo el mundo tiene la capacidad económica,
el tiempo o las oportunidades para acceder a una educación formal extensa o para acumular décadas de experiencia práctica en campos altamente especializados. Sin embargo, esto no debería, bajo ninguna circunstancia, mermar su derecho inherente a compartir sus vivencias, sus aprendizajes personales y sus perspectivas únicas. Para este grupo, el comentario de Demet representaba una forma de cerrar puertas, de menospreciar y desvalorizar a quienes estaban en proceso de aprendizaje, a quienes recién comenzaban su andadura digital, o a quienes se expresaban desde un lugar más cercano, más accesible y empático, conectando directamente con las realidades cotidianas de su audiencia. Y es precisamente en este punto de colisión de perspectivas donde reside la magia, y a veces el caos inherente, de las redes sociales. Un comentario que en otro contexto podría haber sido una simple observación personal, una reflexión efímera, se transformó de la noche a la mañana en un fenómeno viral de proporciones épicas. Se crearon hilos de discusión interminables, se multiplicaron los memes que parodiaban o apoyaban la postura, surgieron vídeos de reacción analizando cada palabra, y hasta se empezó a etiquetar a otros creadores de contenido para sonsacarles su propia opinión sobre este caliente debate. La gente se posicionó con una convicción férrea, defendió su postura con una determinación admirable y la conversación se tornó, progresivamente, cada vez más intensa, cargada de pasión y, en ocasiones, de cierta hostilidad. Lo verdaderamente fascinante de todo este embrollo digital es la posibilidad de analizar las múltiples aristas del debate que Demet, de forma quizás no del todo calculada, pero sí muy efectiva, logró desatar. Primero abordemos el complejo tema de la autoridad y el conocimiento. En un mundo donde cualquier individuo puede crear un perfil, abrirse una cuenta y comenzar a diseminar contenido de forma instantánea, ¿cómo podemos establecer, con criterios sólidos y justos, quién ostenta la verdadera autoridad sobre un determinado tema? ¿Es acaso la cantidad de seguidores acumulados? ¿Es la posesión de títulos académicos o certificaciones formales? ¿Son los años de experiencia tangible y demostrada en el campo? O quizás, en un escenario más democrático, es la habilidad para comunicar ideas complejas de forma clara, concisa y persuasiva, independientemente del origen o la trayectoria previa. Demet, con su comentario, parecía inclinarse decididamente por la segunda o la tercera opción, poniendo en seria tela de juicio la validez y la relevancia de las opiniones que no estuvieran respaldadas por una trayectoria sólida y demostrable. Sin embargo, es imperativo considerar la otra cara de esta compleja moneda. Las redes sociales, como hemos mencionado, han democratizado enormemente el acceso a la información y, fundamentalmente, han otorgado un megáfono a voces que anteriormente se encontraban silenciadas o marginadas. Personas que han vivido experiencias únicas y transformadoras, que han superado adversidades extremas, que han aprendido valiosas lecciones de sus propios errores y fracasos, ahora tienen la capacidad de compartir sus aprendizajes y sus perspectivas con millones de personas alrededor del globo. Y a menudo es precisamente esta experiencia de vida, tan visceral y cercana, la que resuena con una fuerza mucho mayor y más impactante que un simple título colgado en la pared de un despacho. Pensemos, por ejemplo, en los conmovedores testimonios de superación personal, en los consejos prácticos y accionables proporcionados por gente que ha transitado por las mismas dificultades que tú, en las recomendaciones sinceras y basadas en el uso real de un producto o servicio, emanadas de consumidores genuinos. Todo este tipo de contenido, sin lugar a dudas, posee un valor incalculable y una autenticidad difícil de replicar. El comentario de Demet también puso de manifiesto de forma cruda la profunda polarización que a menudo observamos en las interacciones en las redes sociales. Es una realidad dolorosa y frustrante que en este espacio digital, encontrar un punto medio, un terreno común para el matiz y la sutileza, se ha vuelto cada vez más difícil. La dicotomía se impone: o estás firmemente con Demet, defendiendo la primacía de la experiencia y la formación académica como pilares del conocimiento, o estás vehemente contra ella, abogando apasionadamente por la democratización del conocimiento y la opinión sin barreras. Y lamentablemente, en medio de esta batalla campal de ideas, a menudo se pierden los puntos de conexión humana, la empatía genuina, y la capacidad de comprender que ambas perspectivas, aunque opuestas, pueden contener una porción de verdad y ser válidas en sus respectivos contextos. Ahora hablemos de las consecuencias tangibles y palpables de este suceso. Para Demet, este comentario, a pesar de haberle generado críticas y un escrutinio público intenso, también le ha valido el unánime aplauso y la adhesión de una gran parte de quienes comparten su visión y sus preocupaciones. Ha reforzado su imagen pública como una persona directa, valiente, que no teme expresar sus pensamientos de manera abierta y sin filtros, incluso si estos son impopulares.
Para otros creadores de contenido y para muchos usuarios, ha sido una oportunidad invaluable para cuestionar el statu quo, para reafirmar su derecho inalienable a opinar y a compartir su conocimiento y sus experiencias independientemente de su origen o de su credencial formal. Y para nosotros como observadores y analistas de este fenómeno, ha sido un espectáculo fascinante, una oportunidad única para reflexionar profundamente sobre cómo consumimos información en línea, a quién elegimos seguir y, lo que es más importante, qué valor real le otorgamos a las diferentes formas de conocimiento y experiencia. Lo que Demet quizás no anticipó por completo, o tal vez sí, fue la magnitud colosal de la reacción que su breve comentario desencadenaría. Un solo comentario aparentemente pequeño y conciso puede actuar como una diminuta chispa que en el ambiente propicio y cargado de expectación de las redes sociales puede generar un incendio forestal digital de proporciones inimaginables. Esto, amigos míos, nos enseña una lección fundamental sobre el asterisco poder que todos poseemos, de forma individual y colectiva, en las redes sociales. Cada publicación que hacemos, cada comentario que escribimos, cada me gusta o compartir que otorgamos, puede tener un impacto real y significativo, puede iniciar una conversación importante, puede influir en la opinión de otros, puede moldear percepciones e incluso, en algunos casos, puede afectar decisiones. Y es una responsabilidad, una carga y un privilegio que, lamentablemente, a veces olvidamos o minimizamos. Entonces, ¿qué aprendizajes concretos podemos extraer de todo este fascinante suceso? Primero, que la línea que separa una opinión informada y bien fundamentada de una opinión meramente gratuita y superficial puede ser increíblemente fina y a veces casi invisible. Y que todos nosotros, como consumidores activos y pasivos de contenido digital, debemos cultivar y ejercitar un pensamiento crítico constante. Debemos interrogarnos activamente de dónde proviene la información que consumimos, quién la comparte, con qué motivaciones y con qué propósito. Debemos recordar que, desafortunadamente, no todo lo que brilla y atrae nuestra atención en las redes sociales es oro puro o información veraz y confiable. Segundo, que la experiencia de vida es un tesoro de conocimiento invaluable. No debemos jamás descartar las lecciones vitales que aprendemos en el día a día, las que forjamos en el crisol de nuestras vivencias personales, las que compartimos desde la autenticidad de nuestro propio recorrido. A menudo son precisamente estas experiencias humanas, tan cercanas y comprensibles, las que nos conectan de una manera mucho más profunda y significativa con los demás. Tercero, que el debate constructivo y la diferencia de opiniones son, de hecho, absolutamente saludables y necesarios para el crecimiento y la evolución de cualquier sociedad o comunidad, ya sea digital o física. Siempre y cuando, por supuesto, se mantengan dentro de los límites innegociables del respeto mutuo y la civilidad. La diversidad de puntos de vista, lejos de ser un obstáculo, enriquece enormemente la conversación, amplía nuestras perspectivas y nos permite contemplar las situaciones desde ángulos múltiples y a menudo inesperados. Y cuarto, que las redes sociales, en su esencia, constituyen un ecosistema increíblemente complejo, dinámico y en constante evolución. Un comentario aparentemente insignificante, una interacción fugaz, puede desencadenar una cascada de reacciones en cadena que, con el tiempo, terminan por modificar la percepción pública de personas, marcas, tendencias e incluso de ideas. Al final del día, el comentario de Demet fue mucho más que una simple frase lanzada al éter digital. Fue un catalizador potente. Un detonante inesperado que nos obligó, de forma colectiva, a detenernos por un momento en el torbellino de la vida online, a reflexionar y a cuestionar profundamente el valor real del conocimiento, la naturaleza de la autoridad en el ámbito digital, y la forma en que interactuamos, debatimos y convivimos en este mundo digital que día a día se vuelve cada vez más vasto, más interconectado y, sobre todo, más influyente en nuestras vidas cotidianas. Nos invitó a cuestionar nuestras propias premisas, a reflexionar sobre las fuentes de nuestra información, a formar nuestras propias opiniones de manera crítica y fundamentada, y sobre todo, a ser profundamente conscientes del poder intrínseco y a veces abrumador de nuestras palabras en este espacio compartido que es el ciberespacio. Así que, mis queridos amigos y compañeros de aventura digital, el evento que ha sacudido las redes sociales tras el célebre comentario de Demet nos deja con un cúmulo de preguntas fascinantes, pero también con la certeza inquebrantable de que son precisamente este tipo de interacciones, estos momentos de fricción y de debate apasionado, los que hacen que el mundo digital sea tan infinitamente fascinante, tan vibrante y a veces tan impredecible. Y hasta aquí llegamos por hoy con este profundo análisis y desgranamiento del tema. Espero de corazón, con la mayor sinceridad, que hayan disfrutado de este vídeo,
que les haya parecido tan interesante y enriquecedor como a mí me resultó la tarea de investigarlo y diseccionarlo. Si les ha gustado, si les ha aportado valor, por favor, regálenos ese generoso me gusta, que tanto nos motiva y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y a mantener viva esta comunidad. Compártanlo sin reservas con sus amigos, con su familia, con cualquier persona que pueda encontrar este tema interesante o relevante. Y si por alguna casualidad aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras conversaciones. No se queden al margen de lo que está por venir. Y por favor, déjenme en la sección de asterisco comentarios abajo qué opinan ustedes realmente sobre este tema. ¿Están del lado de Demet? ¿Creen que se exageró la reacción? ¿O quizás tienen alguna otra perspectiva, un ángulo diferente que deseen compartir? Me encantaría leerlos a todos y entablar un diálogo constructivo. Gracias de antemano por su valioso tiempo, por su atenta escucha y sobre todo, por ser parte esencial de esta increíble y vibrante comunidad. Nos vemos hasta la próxima en el siguiente vídeo. Chao, chao, un fuerte abrazo para todos.